Lo que realmente ocurrió en Oriente Medio. Esto es lo que se enseña a los chicos palestinos y lo que políticos anti-israelíes como Jimmy Carter e izquierdistas de todo el mundo están diciendo. La guerra de Palestina 1948 terminó con una catástrofe sin precedentes en la historia, cuando los ladrones sionistas robaron Palestina y expulsaron a la población de sus ciudades, sus tierras y sus casas, y establecieron el Estado de Israel. Este párrafo es de un libro de texto y cada una de sus afirmaciones es falsa. No había un Estado o una nación árabe llamada Palestina en Oriente Medio en 1948, ni nunca. No había una nación palestina que los judíos pudieran robar ni ocupar. Durante 400 años, hasta la Primera Guerra Mundial, el Oriente Medio estuvo dominado por los turcos. No existía Palestina, ni Jordania, ni Líbano, ni Siria, ni siquiera Irak. Todos ellos fueron creados por las potencias europeas a partir de los restos del Imperio turco. Los judíos han vivido de forma continuada en Palestina desde hace 3.700 años. Desde el siglo XIX, los judíos eran la mayoría de la población de Jerusalén. Israel tiene tanto derecho a existir en Oriente Medio como cualquiera de los estados árabes. Los judíos. Los judíos han sido uno de los pueblos más perseguidos y oprimidos sobre la faz de la tierra. En la foto podemos ver a pioneros refugiados asentándose en la tierra prometida en 1944. Los nazis se propusieron erradicar a los judíos de la raza humana. Casi lo consiguen. Muchos de los 6 millones de judíos que los nazis asesinaron podrían haberse salvado si algún país les hubiera acogido, pero ninguno lo hizo. La creación del Estado de Israel. El mandato palestino era una parte del derrotado Imperio turco. Los británicos prometieron convertir el mandato en la patria de los judíos, pero en 1922 Winston Churchill le dio el 80% de Palestina a los árabes. Hoy es el Estado de Jordania, cuyos habitantes son principalmente árabes palestinos. Jordania hubiera sido el Estado palestino, si eso hubiera sido todo lo que los árabes hubieran querido, pero no era eso. En 1948, las Naciones Unidas dividieron el 20% restante del mandato en dos partes, una para los árabes, la otra para los judíos. El 60% del nuevo Israel era desierto. Los colonos judíos fueron a trabajar. Los judíos hicieron que el desierto floreciera. Financiados por las Naciones Unidas, los árabes pudieron haber hecho lo mismo con miles de millones de dólares para el desarrollo económico procedente de Estados Unidos e Israel. En lugar de eso, su dinero fue a parar a las cuentas de sus líderes en bancos suizos, a fomentar el odio étnico y financiar el terrorismo. Si los árabes hubieran estado dispuestos a aceptar un acuerdo en el que ellos se quedaban con el 90% del mandato palestino original, no habría existido el conflicto de Oriente Medio. Pero no quisieron. La creación de Israel significó que por primera vez en 2000 años los judíos tenían un estado de su propiedad que les protegería. Pero un 0,16% de Oriente Medio para los judíos era demasiado para los árabes. La guerra de los árabes contra los judíos. No hubo árabes en Palestina hasta las invasiones musulmanas del siglo VII. En los cerca de 1300 años siguientes, los árabes no hicieron ningún intento de crear un Estado palestino independiente, pero no quisieron que los judíos que estaban viviendo en Oriente Medio constituyeran un Estado judío. Si el Estado judío se convierte en un hecho, los árabes echaremos a los judíos que viven entre nosotros al mar. El día en que fue creado Israel, en 1948, los ejércitos de 5 países árabes, Jordania, Siria, Egipto, Líbano e Irak, atacaron el Estado de Israel en ciernes. 1 de cada 100 judíos fue asesinado en la guerra, pero los árabes fracasaron en su idea de empujar a los judíos al mar. En los 60 años que siguieron, los árabes llevaron a cabo una guerra continua para destruir el Estado judío y terminar el trabajo que habían comenzado. Lo hicieron a través del terrorismo y mediante guerras tradicionales en 1967 y 1973. La guerra de Oriente Medio no tiene que ver con los territorios. Los árabes justifican su guerra contra Israel diciendo que los judíos robaron sus tierras y las ocuparon. Estas afirmaciones son falsas.
Fueron los gobiernos árabes los que aconsejaron a los árabes que abandonaran sus casas. Algunos árabes huyeron sin ningún miedo por la propia guerra. Este es el testimonio de Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina. Los ejércitos árabes entraron en Palestina para proteger a los palestinos de la tiranía sionista, pero en lugar de eso los abandonaron, los forzaron a emigrar y a abandonar sus patrias, impusieron sobre ellos un bloqueo ideológico y político y los metieron en prisiones similares a los guetos en los que solían vivir los judíos en Europa del Este. No obstante, 1 millón de árabes eligieron permanecer en Israel. Los judíos hicieron a aquellos árabes ciudadanos de Israel y les dieron derechos. Hoy, los árabes que viven en Israel tienen más derechos que los árabes que viven en cualquier país árabe. Si los judíos fueran despiadados, ocupantes y ladrones como los líderes árabes y Jimmy Carter proclaman, ¿por qué habrían dado la bienvenida como ciudadanos y otorgado a los árabes más derechos que los que han gozado en cualquier estado árabe? La guerra de Oriente Medio no tiene que ver con los refugiados. Después de la guerra árabe contra Israel de 1948, 850.000 judíos fueron obligados a abandonar los países árabes en los que ellos habían vivido durante miles de años. Nadie habla sobre estos refugiados, porque Israel los reacomoda. Hoy, los judíos son persona non grata en los países árabes, pero los árabes tienen todos los derechos de ciudadanía en Israel. La causa palestina no tiene que ver con la autodeterminación. Los árabes y sus partidarios proclaman que el conflicto de Oriente Medio tiene que ver con el anhelo de los palestinos de tener un Estado y el rechazo de Israel a aceptar sus aspiraciones. Ambas afirmaciones son falsas. A los palestinos les fue ofrecido un Estado en 1948 y de nuevo en el año 2000. Las dos veces respondieron con agresiones armadas y ataques terroristas. Si los palestinos solamente querían un Estado propio, ¿por qué no hay intifada en Jordania, donde los palestinos son la mayoría de la población? De hecho, tras la fallida guerra de 1948 contra Israel, Jordania se anexionó Cisjordania y Egipto se anexionó Gaza. Pero cuando la Organización para la Liberación de Palestina fue creada 15 años más tarde, en 1964, no hizo un llamamiento a la liberación de Cisjordania de Jordania ni de la Franja de Gaza de Egipto. En lugar de eso, los palestinos pidieron la liquidación de la presencia sionista, la destrucción de Israel. Hoy Hamás es el partido de gobierno en la Autoridad Palestina. Su objetivo declarado es liberar Palestina desde el Jordán hasta el mar. En otras palabras, eliminar el Estado de Israel. La guerra de Oriente Medio tiene que ver con la destrucción de Israel. De acuerdo con Jimmy Carter y con la máquina propagandística árabe, la causa del conflicto de Oriente Medio es la ocupación israelí de tierra árabe. Esta aseveración es falsa. En el año 2005, Israel retiró sus fuerzas militares de Gaza, que había sido ocupada para prevenir ataques terroristas. El día de la retirada de Israel, Hamás comienza a lanzar cohetes contra ciudades y escuelas de Israel. En el año 2000, Israel retiró sus fuerzas del Líbano, que había ocupado a causa de los ataques árabes con cohetes sobre escuelas y ciudades en el norte de Israel. Hezbollah y Hamás respondieron lanzando ataques contra Israel usando cohetes fabricados en Irán. El objetivo de los árabes es la destrucción de los judíos. Los árabes nunca han guardado en secreto el hecho de que su objetivo sea la exterminación de los judíos. Los judíos son un cáncer que es probable que se extienda de nuevo en algún momento. No hay solución al conflicto excepto con la desaparición de Israel. Si todos ellos se juntan en Israel, nos ahorramos el problema de ir detrás de ellos por todo el mundo. Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah. Oh Alá, destruye América, ya que es controlada por los judíos sionistas. Alá se vengará en nombre del profeta de los colonos que son descendientes de los monos y los cerdos. Mufti de la Autoridad Palestina. Sermón semanal en su mezquita de Jerusalén, 1997. Hitler intentó eliminar a los judíos de la raza humana y no lo consiguió. Los judíos supervivientes se reunieron en un resto del Imperio Turco y gritaron: ¡nunca más! En 1948 la ONU dijo: los judíos pueden tener un estado en 3 franjas de desierto en la vasta superficie de Oriente Medio para que su gente pueda tener un refugio en este mundo. La guerra árabe contra los judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los árabes respaldaron a Hitler y su solución final. Adolf Hitler conversa con su aliado, el Gran Mufti de Jerusalén. Después de la guerra, los judíos encontraron un refugio en Israel, pero los árabes que habían apoyado a Hitler se negaron. Durante 60 años, los árabes han mantenido una guerra continua contra Israel en un esfuerzo por terminar el trabajo que Hitler empezó. El mundo civilizado debe decir: nunca más.
Este vídeo ha sido traducido por la web rebeliondigital.es con el único interés de colaborar en la lucha por la libertad.